la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. Los periodistas de la capital del departamento, al igual que de otras municipalidades, hemos emprendido una campaña para dinamizar una actividad tendiente a lograr que esto se modifique, que esto se cambie, porque estamos, como se dice, el meta está mamado de esta arrogancia de los funcionarios estatales que no hacen otra cosa que predicar, pero no practicar. Recordemos que han venido presidente de la República, ministros de todos los pelambres, igualmente altos funcionarios del Estado, pero las soluciones no llegan por ninguna parte. Por eso estamos aquí, en esta gobernación del departamento del Meta, en este pasillo, frente al Parque de los Libertadores, para exteriorizar lo que sentimos todos y cada uno de quienes habitamos este pedazo de la tierra colombiana, en asocio de los compañeros de otras estaciones radiales, para de esta manera llevar un mensaje a que el pueblo se solidarice y que los poderes de este departamento se movilicen, porque estamos cansados de esperar y el Meta está mamado. Sigan, compañeros de la doble L. Don Alcides, tengo ustedes el mejor de los días, compañeros y estimados oyentes. Efectivamente, este es una alianza de medios regionales que pretende llamar la atención a la comunidad, al gobierno nacional, a todos quienes somos usuarios de la vía Bogotá-Villavicencio, para tratar de allanar el camino que nos permita tener soluciones claras, contundentes y efectivas de qué se debe o no se debe hacer en la vía Bogotá-Villavicencio, que nos permita superar las grandes pérdidas económicas de tiempo y lamentablemente de vidas que se han presentado a lo largo de estos años, en los cuales pues la vía que pensábamos iba a ser una vía de 90 minutos a la capital del país, pues no ha podido ser realidad. Arrancamos a las 6 de la mañana con representantes del gobierno departamental, municipal y el tema, una gran jornada hoy de todo el día para hablar de la vía. Hoy, en esta segunda hora, tendremos temas de infraestructura, lo que tiene que ver con la vía. Está con nosotros el ingeniero Adolfo Rodríguez, ingeniero civil y activista social. Ingeniero, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Edison. Un cordial saludo para todos los oyentes. Y felicitarlos a ustedes los medios por esta campaña del Meta se mamó, y realmente es un sentimiento generalizado y debemos hacerlo realidad y buscar con este trabajo que realmente se efectúen cambios para la región. También con autoridad en la mesa de trabajo el ingeniero Pedro Castellanos. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos, con el mayor gusto puedo estar aquí en disposición de informarles algunas cosas del contrato original y de ese contrato que nos tiene indudablemente reunidos y en grandes problemas de la carretera Bogotá-Villavo. Bueno, entramos en materia, así se le parece, con el ingeniero Adolfo Rodríguez. ¿Qué se debe hacer por parte de la sociedad que utiliza la vía y qué debe hacer el gobierno en respuesta para mejorar la misma? Bueno, sin duda aquí hay un tema contractual. Sí, hay un tema contractual por el manejo que se le ha dado a las concesiones. Ya se decía en la hora anterior, nosotros fuimos el conejillo de Indias con ese contrato de concesión. Fuimos el primer contrato de concesión que se manejó. Entonces, hay un tema contractual realmente para que se vea la efectividad. Sin embargo, en la medida que esto se pueda cambiar o que esto pueda avanzar, también debemos pensar nosotros en vías alternas, en una alternativa para lo que puede estar en la movilidad de la región. Aquí es donde nosotros, desde el Comité Cívico y desde el Comité de Movilidad y Conectividad, hemos planteado desarrollos de vías alternas que nos pueden servir. No esta vía alterna que nos han enviado o que nos presentan por el secreto, que es bastante larga y bastante complicada, sino vías que realmente sean efectivas y que resulten en mejorar el desarrollo regional, porque con los problemas de estabilidad que tenemos en esta vía y el desarrollo que se está dando, pues cada rato nos impide la movilidad y debemos pensar en eso, en una vía que pueda
realmente suplir las necesidades que tenemos a la hora del cierre de la vía principal. ¿Cuáles serían esas vías alternas? Un asunto que sea rápido, efectivo, viable y financiable. Bueno, hay una vía que hemos venido acompañando y hemos venido trabajando, que es la vía por Comaral, Medina, Gachalá, Huasca, La Calera y Bogotá. Esta es una vía que se encuentra en este momento construida. Básicamente es una vía que se le deben hacer unas adecuaciones para poderla tener, digamos, con la movilidad que se requiere. Y es una vía que, como nos pasa en la vía principal también, la mayor parte de la vía está en el departamento de Cundinamarca. Entonces, aquí hay que trabajar puede ser con la RAPE o con la Gobernación de Cundinamarca, hacer una alianza, fortalecer esto de modo que esta vía sea una realidad. El paso de Algodones entre Medina y Gachalá es el paso que se encuentra un poco más difícil en este momento, pero es una vía que hoy es transitable, que hoy en día podemos ir y salir de Villavicencio, llegar a Bogotá en un menor tiempo incluso que por la vía del Secreto. ¿Otra vía? Bueno, otra vía alterna que se ha planteado es la vía a Casillas Manzanares. Esa conectaría a la vía principal. Allí sí se requiere un poco más de inversión por el tipo de obras que hay que desarrollar allí. Esta obra nos conecta con la vía principal que tenemos actualmente y de allí ya buscaríamos las vías alternas. Pues infortunadamente también, como ha pasado con casi todos los proyectos viales que hay en la región, en la perimetral de Oriente, que hoy en día está detenida, está en tribunal también, que es la que conecta por Choachí, busca salir de Caques hacia Choachí, que es la perimetral de Oriente, que es una variante más para esta vía, y ya por Bogotá es la vía Aune-Usme, que conectaría a Bogotá. Pues ya estaríamos hablando ya en el tramo 1 de la vía principal. Ingeniero, buenos días. Frente a estas alternativas que usted plantea de las diferentes vías que se pueden habilitar de Bogotá a Villavicencio, ¿cuál es el tiempo en esas vías, el tiempo de recorrido entre Bogotá y Villavicencio en esas vías alternas? Bueno, nosotros hicimos el ejercicio con lo que nos vendían a nosotros inicialmente en la vía principal, que era una vía de 90 minutos. Nos decían que Bogotá-Villavicencio le íbamos a recorrer en 90 minutos y que ese era el éxito de esta construcción. Las vías que hemos recorrido en la vía de Medina, uno puede estar tardando entre 3 y 4 horas en llegar a Bogotá, que es prácticamente mínimo el tiempo que se requiere allí o que se aumenta comparado con lo que hoy tenemos en la vía Bogotá-Villavicencio, porque pues hoy recordemos que hay unos tramos que aún no están en doble calzada y eso hace que la velocidad de tránsito de esa vía sea muy lenta. Entonces, estamos hablando de unos tiempos de 3, 4 horas para estar en la capital sin tener que ir a dar la vuelta que cuando el ministro tomó la decisión de cerrar, se hizo un camión, fue por allá y tuvo un accidente. Bueno, sin tener que dar toda esa vuelta tan larga por este sector de San Luis de Gaceno y salir arriba, esta nos evitaría esa vuelta y nos economiza en tiempo unas 2 horas también o 3 horas más de lo que se logra por allí. Bueno, es que no podemos seguir viviendo de esperanzas porque vamos a morir de sentimientos. Y como decía José Martí, vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Lamentable y dolorosamente este pueblo parece castrado. Le falta entusiasmo, le falta apasionamiento para defender lo que en derecho nos corresponde a quienes habitamos este pedazo de la tierra colombiana. Entonces me parece a mí que debemos pasar de las solicitudes respetuosas y pasivas y empezar a hacer, como alguien dijo, las exigencias terminantes y perentorias. Les dejo ese trompo en la uña a manera de instructo, pero voy a presentar aquí a mi amigo Rafael Guarín, que es uno de los locutores también del Noticiero del Llano. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días, compañero, para todos los medios, y de verdad que la felicitación, muy interesante esta unión, las cosas como se vienen realizando en unión de los diferentes medios de comunicación para el desarrollo, el futuro, porque el presente, la verdad, que es muy oscuro en cuanto a la vía, al transporte entre la comunicación del departamento y la capital del país, el interior del país. La carretera de la cual hablaba por San Luis de Gaceno,
Santa María, Guateque y todo esto, el estado es sumamente pésimo. No vale la pena nombrarlo, mencionarlo, ¿por qué? Y es una carretera que figura precisamente pavimentada hace años, pero esto es algo difícil viajar por este territorio. Eso es muy interesante sobre lo que se viene comentando últimamente, la posibilidad por la vía de Manzanares. Es algo extraordinario y sería un buen sueño, una realidad seguramente mucho más práctico, más firme y más claro para el desarrollo en la vía. Esta inversión, al realizarla, ingeniero, tendría el costo por parte de la nación, o vuelve otra vez a concesión. El departamento tendría que ver quién estaría al frente de esta construcción y la inversión, ingeniero. Sí, gracias, Rafael. Precisamente, bueno, lo primero es hacer claridad que la vía que estamos impulsando como alterna no es esta por San Luis de Gaceno. Usted lo ha dicho, esa es una vía que está muy, muy mala y no es la que estamos impulsando. La que nosotros proponemos, incluso pues es que hay varios equipos trabajando sobre esta, es una vía que queda un poco más acá, que es por Medina. Esa es la que se busca, digamos, conectar. La vía, obviamente, a Casillas Manzanares es una vía que nos puede ayudar con un servicio rápido de una variante en el tramo 3, digámoslo así, tramo 3, que es el último que nos falta por construir de lo que está concesionado. Y desde allí, la inversión, obviamente, el gobierno nacional es quien tiene que meterse la mano al bolsillo, como se dice. Ya lo decía Alcides, esta tierra ha dado muchísimo y es el momento que realmente el gobierno nacional nos pueda decir, sí, efectivamente vamos a compensarle todo lo que ustedes le dan a la nación, lo vamos a compensar con soluciones viales. Entonces, es un tema de hacer la inversión, gobierno nacional, y por la vía a Medina, si es el caso, puede incluir también la RAPE. Recordemos que la RAPE incluye Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Meta y Tolima. Entonces, esta región puede trabajar un tema económico para que se puedan desarrollar estos proyectos viales. En este caso de la vía de Manzanares, ¿cuándo se iniciaría este proyecto? ¿Cuándo se le daría comienzo? ¿Hay posibilidades o solamente un sueño? Gracias por la oportunidad. Con respecto a esa carretera, le puedo comentar, a raíz del derrumbe de Quebrada Blanca, la Sociedad de Ingenieros del Meta solicitó al Ministerio la construcción de esa carretera y se elaboró un contrato con una firma de Villavo que se llama Ecobras, que es de la familia Vaquero, para hacer una ampliación de carretera hasta el Alto de Portachuelo. La carretera partía del cementerio de Guayabetal. Uno pasa el cementerio y inmediatamente baja al Río Negro, ahí hay un puente antiguo, ¿sí? y el Río Negro sube a otro caño que se llama la Quebrada del Estado, que es el límite entre Guayabetal y Acacías. A partir de la Quebrada del Estado, la carretera sube por un solo talud más o menos 5 veces, una serie de regresivas como la que estamos viendo en este momento en la vuelta a Francia. Los señores vaqueros solamente pudieron llegar hasta el Alto de Portachuelo y el material que botaban en la parte superior tenían que sacarlo 5 veces porque caía sobre la vía. Es una vía en esa época se hizo con las especificaciones de caminos vecinales que son pendientes hasta el 15%. Y de ahí se logra llegar hasta Manzanares. Si ustedes recuerdan, en la época del doctor Gaviria como presidente, el Congreso, lo crearon nuevo, el famoso Congresito, y una de hoy la doctora Bella levantó 1.000 millones de pesos para esa carretera. De esos 1.000 millones de pesos, 100 se los dieron a Guayabetal y 900 a Casillas. Y la carretera sale de Caño Chupao, que es el caño que hay antes de llegar al peaje de la vía Casillas, el peaje que se llama Coa, que está en el caño Sardinata, se va a la ladrillera y se sube por ahí. Se hicieron 3 puentes y dicen que hace falta algo de como unos 20, 25 kilómetros para llegar a Manzanares. Y Manzanares es de Casillas.
Yo pienso que se debe crear una comisión de ingeniería, de geología, de los periodistas, y hacerle un recorrido con el fin de poder realmente determinar si es viable, porque hay que subir a cerca de 2.300 metros de altura desde el puente de la Quebrada del Estado hasta allá, o de Acacias hasta allá. Ahí sí la cosa es si el remedio es mejor que la enfermedad. Oye, pero yo creo que vale la pena realmente mirar eso. Esa es una alternativa para desembotellarnos. Hay la otra alternativa que estaba hablando el doctor Rodríguez, la recorrimos hace unos 3 años y estaban en un proceso ya para prepararse para elecciones, o sea, hace 4 años, y desde un sitio llamado Algodones hasta el Alto del Quemado hicieron una trocha de emergencia también con pendientes muy fuertes. Alguien dice que ya en este momento pusieron placa huella y se puede subir, pero las pendientes de ese pedacito, que son escasos 3-4 kilómetros, superan del orden del 20%. Entonces, Cundinamarca debe hacer el diseño, pero no, el diseño debe construir la carretera por el diseño para mejorar la pendiente. Una pendiente, para que transiten todos los vehículos sin problema, debe ser mínimo del 10%. No superior al 10%. No superior al 10%. Las carreteras nacionales, con el nuevo programa de carreteras, el país quiere bajar las pendientes al 4%, y por eso es que se hizo la famosa variante de Pipiral a Villavo, incluyendo el túnel. Perfecto. Agradecemos también la presencia del ingeniero Giovanni Angulo, quien también ha dedicado muchísimo tiempo a la investigación de la vía al llano. Ingeniero, tenga usted muy buenos días. Gracias, muy buenos días para todos. Bueno, ingeniero, ¿en qué consiste un trabajo de investigación de la vía al llano? Bueno, yo creo que antes de abordar y lo que hemos logrado dentro de lo que ha querido el llano, en poder tener una intercomunicación a nivel nacional, es que hay que mirar desde dónde nace este proyecto o por qué razón nace este proyecto de esta concesión. Bien, es sabido desde este gobierno que ya está saliendo. El gobierno ha sido incluido dentro de la OCDE, que es la organización de los países que tienen en desarrollo. Eso le implicaba al Estado generar unas condiciones que sean claves para el desarrollo económico a nivel latinoamericano y a nivel de los países de gran potencialidad. En una de las condiciones era el nivel de infraestructura vial. De ahí empieza una gran carrera al desarrollo de las vías 4G, que si yo le pregunto a cualquier ciudadano común y corriente, todavía no entendemos qué es una vía 4G. Permítame, ingeniero Giovanni, 30 segundos, vamos a un corte que necesitamos hacer para compromisos, y bien nos cuenta esta nueva ola de la 4G que se creó a propósito de mejorar la infraestructura vial del país para entrar en la era económica mundial. Organismos de emergencia continuaron las labores de rescate en la vía Bogotá-Villavicencio tras un derrumbe de tierra. Atención, que se acaba de presentar otro derrumbe, esta vez en la nueva vía Bogotá-Villavicencio. La vía entre la capital y Villavicencio permanece bloqueada debido a 3 derrumbes. Más de 20 horas completa cerrada la vía Bogotá-Villavicencio tras la caída de tierra. Se presenta una grave emergencia por derrumbes en la vía Bogotá-Villavicencio. Trancón que ha generado el derrumbe de una calzada en la vía Bogotá-Villavicencio. Grave tragedia en la vía Bogotá-Villavicencio, un puente que estaba en construcción se desplomó. Hemos tomado la decisión de cerrar la vía Bogotá-Villavicencio. No más derrumbes, no más cierres, no más muertos, no más afectación para esta media Colombia. En la tierra de oportunidades, a la gente del Meta le acercamos su gobierno. Gobernación sobre ruedas. Sábado 4 de agosto, sede urbana, Institución Educativa Agrícola Los Fundadores en Mesetas. Gobernación sobre ruedas. Brigada de Salud, encuentro comunitario, feria de servicios, recorrido por zona rural y urbana y actividades culturales y deportivas. La gobernadora Marcela Amaya presente y de la mano con la comunidad. Transmisión por 106.3 FM y redes sociales de la gobernación. El gobierno del Meta más cerca de la gente.
el Meta se mamó. Oiga, hasta los organismos de socorro tienen que pagar peaje para atender las emergencias en la vía. Por la vida y la economía, seguridad en la vía Bogotá-Villavicencio. Campaña cívica de periodistas, gremios y sociedad civil del Meta. Oye, Buenapaga, a propósito de ti, ¿quién le paga a la gente de Bioagrícola para que barra las calles? Los usuarios. ¿Y quién paga para que limpien los parques? Los usuarios de Bioagrícola. Ay, qué lindos. Sí, todos los que pagamos oportunamente la factura. Ok, gracias, Buenapaga. Bioagrícola del Llano. Comprometidos, naturalmente. Autorice sus datos con Cofrem y gane. Diligencia el formato de actualización disponible en la página web www.cofrem.com.co o si lo prefiere, solicítelo a su asesor Cofrem en la sede principal del Maizaro o en los centros de servicio de su municipio. Usted puede ganar el próximo 31 de julio una de las 6 tarjetas regalo Cofrem por $1.000.000. Apliquen condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. El servicio del transporte público colectivo de Villavicencio cambiará. Instalará progresivamente tecnología para el sistema automático de despachos, el sistema de gestión y control de flota y un sistema de recaudo unificado. Todo ello permitirá realizar control en tiempo real del cumplimiento de los recorridos, logrando que los usuarios tengan un servicio más eficaz, organizado y seguro. Alcaldía de Villavicencio. Unidos podemos transportarnos mejor. Instituto Politécnico Agroindustrial. Estudie en el Instituto Politécnico Agroindustrial, una institución al alcance de todos. Más de 25 años haciendo las cosas bien. Programas técnicos laborales por competencias en áreas administrativa, contable y financiera, área de ingeniería, área de ciencias humanas, área de bellas artes y seguridad industrial. Bachillerato semipresencial para adultos 2 grados en un año. Subsidios especiales. Instituto Politécnico Agroindustrial Villavicencio, Acacías, Granadillo, Pal. Teléfono 662-6925. Móvil 320-343-4454. Haciendo las cosas bien. Instituto Politécnico Agroindustrial. Dinamismo, permanente acción, independencia y decisión, con reconocimiento ciudadano, es la imagen del Noticiero del Llano. Trabajamos día a día para hacer del Meta la tierra de oportunidades. Noticias de la Gobernación del Meta. Para socializar la importancia de la integración, promoción y aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, este jueves se realiza el primer Foro Departamental de Energías Renovables y Medio Ambiente en la Gobernación del Meta, manifestó Miguel Osvaldo Avellaneda Liscano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Minero-Energéticos. Este 26 de julio, en el 8º piso de la Gobernación del Meta, el primer foro sobre energías renovables, energías alternativas y medio ambiente. La primera iniciativa que busca que toda la ciudadanía, las personas, la academia, la industria, conozca y se contextualice sobre qué viene en materia de recursos, de normatividad, en lo relacionado al tema de las energías alternativas o energías renovables. El titular de la dependencia estableció que esta iniciativa se da como resultado de un trabajo articulado entre la administración departamental y diferentes entidades interesadas en el fortalecimiento del sector ambiental en la región. Tenemos la presencia del CONTE, que es el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, tenemos la filial, que es ASTEN, que es la Asociación de Técnicos Electricistas del Meta, tenemos a UNIES, que es un instituto técnico para el escenario académico de la formación para las personas que quieran desarrollar esta profesión. Adicional a ello, pues con UNIES vamos a certificar este foro para las personas que vengan y participen. Está lógicamente pues la Gobernación del Meta a través de la Secretaría del Medio Ambiente, y también vamos a contar con la participación desde la dirección de la RAPE con Diego García, que es la Región Administrativa de Planeación Especial. Bajo el lema Nuestra Meta, un futuro renovable, se desarrollará este evento sin costo alguno, hoy jueves 26 de julio a partir de las 8 de la mañana. Seguimos trabajando para hacer del Meta la tierra de oportunidades. Con inclusión, reconciliación y equidad. Espere más información. Gobernación del Meta. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. ¿Por qué tiene usted tanto conocimiento sobre esta actividad que desarrolla? Sí, Pedro Alonso Castellano Martínez, nací en Puente Nacional, un pueblito del sur de Santander.
Soy egresado de la Universidad Industrial de Santander, egresado en el año 72. Me vine a trabajar a Villavicencio con el Ministerio de Obras Públicas en el año 73 hasta la liquidación del ministerio en el año 94 y continué con el INVIAS desde el año 94 hasta el 2008, año en que me retiré. Fueron 35 años de trabajo en el servicio público, en el cual la mayoría de tiempo estuve vinculado a los problemas de la carretera Bogotá-Villavicencio. Soy sobreviviente del derrumbe de Quebrada Blanca. El doctor Adolfo Rodríguez. Bueno, Adolfo Rodríguez Iriarte, soy nacido y criado en Villavicencio. Pues gran parte de mi vida la he vivido aquí, estuve en Bogotá un tiempo estudiando y he regresado, me he metido en el tema de la vía porque pues finalmente hemos sido dolientes no solamente de la nueva concesión, sino también de la vía antigua. Hemos estado muy al tanto de lo que está ocurriendo con esta vía allí y hemos hecho diferentes actividades buscando soluciones para allí. Así como lo decía usted, Alcides, nos hemos puesto de pie y hemos salido a marchar y a caminar y pues esta es otra herramienta también que tenemos y aquí estamos participando. Y el ingeniero Giovanni Angulo, quien también es conocedor ampliamente de esta situación. Sí, gracias. Bueno, yo primero terminé mis estudios en la Universidad Jorge Tadeo Lozano como publicista. Después inicié mis estudios en el exterior, en Houston básicamente, en todos los que son normas de NFPA, seguridad industrial. Hice mi validación como ingeniero industrial aquí en Colombia. Y todo este desarrollo se complementa en el desarrollo de la minería. Fíjese cómo me llevó la minería a conocer la vía. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces, proseguimos con esta actividad. El interrogante lo va a formular Pablito precisamente. Así es, Alcides, pues continuamos con la explicación que viene adelantando el ingeniero Giovanni Angulo y sobre una amplia investigación que él realizó sobre la vía Bogotá-Villavicencio. Adelante, ingeniero. Gracias. Entonces, como les estaba comentando, el concepto de vías 4G es algo, digamos, lo que es muy prematuro o muy débil todavía dentro de las sociedades civiles. Y que se sepa de primera mano por qué se exige. Cuando hay un desarrollo de vías 4G en los países latinoamericanos es porque está en curso todo el desarrollo industrial, no solamente del municipio, de los departamentos o de la nación, sino a nivel internacional, porque es la requerimiento que hace la OCDE. De ello nacen estos grandes proyectos. Uno de los grandes proyectos, y como le dijo aquí nuestro amigo, la concesión fue de las primeras que se crearon acá, pero de esa maduración han nacido nuevas propuestas muy interesantes, como lo que ha pasado con Antioquia. En Antioquia hay un proyecto muy grande que es el Toyo, que es un proyecto que es el túnel más grande que vamos a tener nosotros, 17 kilómetros, que va a tener el túnel de Latinoamérica. Nosotros tenemos un desarrollo muy similar a lo que está sucediendo, pero pagando las consecuencias de unos actos mal debidos en el proceso de infraestructuras. Cuando empezamos en ese contexto de las vías 4G, empezamos a ver que la maduración al respecto ha sido muy letarda dentro del departamento. Letarda en el sentido de que cuando yo explico el desarrollo de las vías 4G, hay un nivel normativo que debemos cumplir. Hoy Colombia, a nivel de normas, en temas de infraestructura, todavía estamos, digámoslo así, muy prematuros y muy en pañales. Entonces, por ende, nos toca tomar las normas internacionales y acogernos a lo que ellos digan. Existen dos normas, la NFPA, normas americanas, y las normas europeas, que en ese contexto existen varias normas. En el caso de Coviandes, ellos se acogieron a las normas de la Comunidad Europea, la Directiva Europea. Y la Directiva Europea tiene me parece una muy buena elección, pero es una norma bastante exigente en el cumplimiento de la construcción, implementación y uso de esas vías. En verdad, cuando empezamos a hacer el análisis correspondiente a la vía, no creo que cumplamos en un 70% de los resultados que deben tener esas vías para su movilidad. ¿Esa tal 4G no existe entonces? Sí las estamos teniendo. Se está creando el recurso, la infraestructura, pero es como yo decirle en este momento que yo tengo un vehículo de último modelo, pero yo no conozco las instrucciones para usar bien ese vehículo. Eso es lo que nos está pasando hoy en Colombia, ¿sí? Que tenemos un vehículo que anda o que tenía la capacidad y la permeabilidad de poder desarrollar un gran desarrollo, no solamente para el municipio, sino para toda la Unión, pero no sabemos cómo utilizarlo. Y ese mismo desconocimiento ha hecho que muchos resultados que ha tenido
la concesión se ve repercutido hoy en día en la vía. Una pregunta para la mesa de trabajo. A la par de lo que sucede en la vía Bogotá-Villavicencio, los continuos derrumbes en el kilómetro 64, vemos noticias como en las vías en Antioquia, en Caldas, sufren de situaciones similares, derrumbes sobre la vía, derrumbes sobre la vía. ¿Es el país entero que sufre de qué para que se presenten este tipo de circunstancias que están llevando al traste a la economía nacional? El sector más crítico de carreteras de inestabilidad es nuestra cordillera oriental. La cordillera central es más antigua y la occidental más. Ellos tienen zonas mucho más estables. La vía Bogotá-Villavicencio viene por una falla por donde vienen los ríos. Cada río, sencillamente, su sistema de circulación viene generalmente por una falla muy fácil de detectar, porque ustedes cuando vayan por la vía Bogotá, si observan la ladera de la margen derecha del río, es diferente a la ladera de la margen izquierda. Son rocas totalmente distintas. Y además de eso, si alguna vez escucharon al geólogo Chicangana, que ha venido varias veces a Villavo, nuestra cordillera se sube 3.5 milímetros año. Eso crea todo eso. Llegando a Guayabetal, entre Guayabetal y el puente Quebrablanca, si ustedes miran los taludes, uno empieza a ver unas grieticas, y si no hemos tenido realmente el proceso de seguimiento y de investigación para medir cuánto se mueve eso normalmente. Pero yo que estuve en ella un poco de tiempo, sí logré observar que grietas que eran de milímetros terminaron en centímetros. Entonces, es el movimiento, la inestabilidad que tiene toda la cordillera. O sea, ¿va a ser un problema que no tiene solución? Es un problema de largo plazo que se puede solucionar con la ingeniería. La ingeniería tiene la capacidad. Hoy en día vemos cómo en otras regiones se construye y se desarrollan proyectos incluso más grandes que lo que tenemos en la vía. Es un problema realmente de tener la voluntad de solucionarlo. Nosotros vemos que pues no sabemos si lo hacen realmente conscientes, pero es un tema de que generen el caos, mantener el caos allí para poder hacer un manejo contractual de la mano de ese caos que está allí. Si se soluciona definitivamente el problema, seguramente avanzaríamos más si está la voluntad de solucionarlo. Adolfo, un segundito, mira, la carretera Bogotá-Villavicencio del año 70 fue la ampliación del camino antiguo en un programa de rehabilitación de la carretera que se hizo en los años 60. Pero, sin embargo, esa carretera quedó con ancho promedio de 6,20, siguiendo las curvas de nivel y metiendo hacia todas las quebradas. En una sola ocasión tuvimos 29 derrumbes entre la quebrada Corrales y Guayabetal. Y esos 29 derrumbes, porque en la parte superior empezaron a talar, a hacer el beneficio de bejucos, de madera y todos los escombros que hay en la quebrada, y con una precipitación muy intensa, todo ese material quedaba sobre los puentes. Entonces, en el desarrollo y la modernización de la carretera que hizo el Estado, logramos hacer un grupo de puentes y nos salimos del borde del talud. Por eso está Chirajara, Caseteja, Caridad, y esos puentes fue parte de la modernización. Y en la modernización actual, lo que está haciendo Coviandes es no seguir por superficie, sino hacer túneles, que es el futuro de la vía. Ingeniero Giovanni, ¿podríamos pensar que faltó planeación geológica, estudios para determinar que la vía está por una montaña inestable, que crece y que sigue creciendo, y que nos va a tocar casi que hacer una vía aérea para poder subsanar este tema? Mire, como lo dijo el ingeniero, esta cordillera es joven, es una formación sedimentaria. Por ende, su conformación no es la misma de lo que está pasando con las dos anteriores, que son más ígneas, son de una roca mucho más sólida. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que deja en premura y en interrogatoria? Que cuando yo hago unos estudios y cuando yo empiezo a hacer un análisis de cómo voy a hacer la prospección de estas vías, debo reconocer qué tipo de situaciones voy a estar midiendo cada vez que esté en el desarrollo de estas vías. Por ende, una de las actividades que ha tenido Coviandes es la creación de todos estos túneles. El total de túneles son más de 32 túneles que vamos a tener en total. Pero ahí es donde tenemos que tener el primer pero. No se ha tenido en cuenta
la apreciación de las normas que deben tener esos túneles, que sea de cumplimiento total. Y lo segundo, que los mismos estudios que ellos tienen y que la misma licencia ambiental les está exigiendo, les reconoce que son rocas inestables. La misma licencia, los mismos estudios determinan eso, y lo voy a leer un punto de la licencia ambiental, que no es el tema de ahorita, porque es un tema bastante complejo. Son 4 licencias ambientales que están dentro de esa vía. Yo le voy a nombrar solamente una, que es la resolución de la 81 de 2010, que es la de un tramo que comprende entre de Chirajara, Chirajara, Bocrón, que nos permite decir lo siguiente: dentro de la dicha zonificación presentada en el texto del estudio y la cartografía anexa, se observa que el mayor porcentaje de participación dentro del corredor vial previsto para el desarrollo del proyecto, en cuanto al área se refiere, corresponde a una zona de recuperación geomorfológica. Aspecto que debe ser tenido en cuenta durante la ejecución del proyecto con la implementación de las medidas necesarias para prevenir, controlar o mitigar los impactos inherentes de dicha ejecución. Es decir, Coviandes tiene conocimiento que todos estos procesos los vamos a tener. Por esa razón, no vemos con buenos ojos, digamos así, la posición que a ratos tiene Coviandes de decir que no es su problema. Estamos en la franja del noticiero del Llano, hoy aquí en este maratón en la gobernación del departamento del Meta. Recordarles también, Edison, que el día lunes 6 de agosto se tiene previsto un programa con reclamación cívica y social, una marcha completa, una unión, donde esperamos todos los gremios del departamento del Meta, tanto políticos como industriales, y asimismo la población hagamos presente en esta unión tan importante y la maratón que hoy, 26 de julio, se está llevando a cabo, organizado esto por este bonito pensamiento de la tarea del ser del periodismo. Ingeniero Giovanni, le escucho, y al ingeniero Castellanos, algo pues ajeno a mis conocimientos. La cordillera crece, o sea, cuando uno encuentra la grieta, no es que se está hundiendo, ¿o cómo es el cuento? Pues se está creciendo. Ingeniero Castellano, por favor. Sí, el momento de que las placas tectónicas nos comprimen, entonces lo único que puede hacer la cordillera es subir. Sí, para poder subir tiene que fracturar las rocas, tiene que mover todo, por eso hay movimientos sísmicos. Nosotros aquí en Villavicencio estamos en la falla del Piedemonte Llanero. Las rocas que en este sitio se encuentran horizontales, no más aquí en Buenavista, están casi verticales, ¿sí? Porque Buenavista era plano. Y hay una cosa más interesante, que es que el Río Negro no desembocaba en Guayuriba, sino entraba al río Guatiquía. Si ustedes aquí nomás suben a Buenavista y bajan a un sitio que nosotros llamamos Patio Bonito, por Patio Bonito fue por donde pasó el Río Negro a Guatiquía. Entonces, al levantarse esta estribación de cordillera de la serranía de Buenavista, que prácticamente arranca ahí en el sector de Patio Bonito y termina en el puente Guayuriba, entonces el río buscó otro camino. Ingeniero Giovanni, ¿cuál es la garantía entonces en el fatídico kilómetro 64 más 200 del cual se habla? Le decimos fatídico porque es de pleno conocimiento todo lo que ha sucedido por la estabilidad en este sector, ingeniero. Mire, en ese concepto de lo que pasa con la estabilidad de ese sector, no solamente del kilómetro 64, está sucediendo más adelante en el kilómetro 51 al kilómetro 60, que son los que corresponden a esas áreas. En esas áreas se tienen que determinar, y es lo que debe estar entrar en, digámoslo de una manera, en observación, sin presumir que no se esté haciendo. De pronto el hacer no es lo suficiente, es más bien el método en que se está haciendo, que es que debe de pronto reformular. Se reconoce que existen bastantes estabilidades dentro de ese proceso. Lo extraño del caso, y es lo que yo siempre he tratado de llevar, y es lo que consideramos nosotros aquí, los que estamos aquí sentados en muchas ocasiones, es que Coviandes tiene que explicar muchos de los procesos que hoy actualmente está haciendo, que van en contravía a lo explícito en la licencia ambiental y a lo que está explícito dentro de las directivas de Comunidad Europea, cuando yo me acojo a esa norma. Es decir, quedan muchos vacíos en el proceso que determinarlos en este momento detalle por detalle no lo hagamos hoy. Es bastante el tema a abordar en ese proceso, pero voy a llevar uno a cabo para que me entiendan qué es lo que estamos hablando. Hoy en día
el total de túneles que se van a construir son más de 32 túneles que están ahí. Solamente en el punto de la resolución que estoy nombrando van a haber 19 túneles, donde están, están tocando varios puntos de aguas subterráneas que van a generar un sifón. ¿Y eso qué significa? Que estoy desestructurando la montaña de muchas maneras y que estoy yo modificando las corrientes y las correntías que están ahí. ¿Cómo lo están haciendo y de qué manera esos túneles se están haciendo de esa manera? Eso es un interrogante que nace porque no hemos podido llevarlo a cabo. Voy a decir algo que es del sector minero subterráneo. Nosotros tenemos que cumplir unas normas de seguridad industrial dentro del manejo de los túneles, que es el decreto 1668 de 2016. Nosotros no sabemos si ellos lo cumplen sabiendo que están en minería subterránea, en un desarrollo obviamente de infraestructuras, pero es minería subterránea. La norma europea acobija varios aspectos del desarrollo de los túneles terminados. Ejemplo, tener rutas de salida de emergencias, búnkeres, tener los sistemas opacímetros que determinan el nivel de oscuridad que tiene. No sabemos si se cumple todo. El túnel que cumple con mayores aspectos de eso es el Naranjal, pero les falta todavía mucho, no tiene los búnkers. Siguen habiendo muchos vacíos dentro del proceso. Y lo más triste, Coviandes no se articula con los sistemas de emergencia de los municipios más cercanos, en este caso Villavicencio, Guayabetal, Cáqueza y Bogotá. Y eso es un tema que pues, después quiero tocar con el momento dado, pero nosotros hicimos un simulacro con Bogotá en Boquerón y la respuesta no fue inmediata y tengo los resultados de eso, que fue un trabajo que hicimos en el año 2016. En diciembre cerramos la carretera a las 3 de la mañana para hacer ese simulacro y los resultados, digámoslo de una manera, el mismo Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que no tiene jurisdicción dentro de los túneles, reconoce que no tiene la capacidad de atención. A eso es lo que tenemos que empezar a analizar. Como una vía que tiene más de 10.000 vehículos de tránsito, de los cuales 3.500 vehículos son de materiales peligrosos, no se le está haciendo el plan de movilidad y plan de seguridad vial correspondiente, que ellos mismos han creado y presentado ante el Ministerio de Transporte, que el cual debería ser socializado. Si yo le pregunto a cualquier colombiano que tome esa ruta y le pueda decir, señor, explíqueme cuál es la ruta de evacuación en un túnel, estoy seguro que el 100% no sabe qué es lo que tiene que hacer. Eso quiere decir, ingeniero Angulo, eso quiere decir que la concesionaria Coviandes no está cumpliendo con las normas europeas, que son las normas a las cuales se acogió en el tema de seguridad industrial en estos túneles. En el caso como tal, y es lo que yo tengo que decir, la autoridad competente es la que tiene que validar esa información. Uno de los ejemplos le voy a decir claramente, es lo que hacen los bomberos. La ley 1575 de 2012 les da la facultad a los bomberos a que puedan ellos certificar todos los desarrollos de emergencias o equipos que se utilicen para un contraincendio o una mitigación de un desastre. Con Coviandes no ha sido posible. No hay una articulación de eso, entonces no hemos podido conocer, o los cuerpos de bomberos no han podido conocer cómo está articulado o cómo está desarrollado y si ese sistema es certificado, los pueden certificar ellos como autoridad competente. Eso es uno de los vacíos que, digamos, existe. Existen muchos vacíos del desarrollo de la actividad como tal. Y voy a dar ejemplos para que me entiendan de la magnitud del problema y no es de generar pánico, pero sí de prestar atención. Estas normas europeas nacieron precisamente grandes desastres que sucedieron en Europa, y uno de los más desastres mayores que hubieron fue el desastre en el túnel de Mont Blanc. En el túnel de Mont Blanc, sí, sucedió un desastre con cuerpos de bomberos y con comunidad por no tener una clara manejo de ello. Murieron 45 bomberos en atención de una emergencia en el túnel. ¿Qué pasa cuando hay un incendio en un túnel o cuando hay un conato de incendio en él? Los niveles de temperatura en un momento dado, en menos de 10 a 15 minutos, suben de 700 grados a 1500 grados de temperatura. Es de reconocer que toda la estructura como tal de concreto tiene una cantidad de partículas de agua. Esas partículas de agua, obviamente por su calor, empiezan a evaporarse y expanden. Debe tener una capacidad, ese concreto y una cobertura para evitar que esa expansión se pueda prolongar más tiempo, evitando que se genere un efecto que se llama sparking. Y el sparking lo que hace es romper la fractura y desplomar la estructura como tal. Cuando uno mira eso, no sabemos a ciencia cierta si eso cumple o no se cumple. Quien debe dar las certificaciones correspondientes a eso es lo que queremos nosotros, que nos den la seguridad de que sí está cumpliendo 10 a 15 minutos, 20 minutos de resistencia antes de que lleguen las emergencias. Vuelvo al ejemplo que les puse del Boquerón. La respuesta inmediata de las 4 estaciones de Bogotá al túnel de Boquerón en hora no pico fueron de 22 minutos.
en hora pico, hora y media. ¿Qué genera eso? Que obviamente cualquier incidente que sucede ahí no hay capacidad inmediata de respuesta, ¿sí? Y la única primera respuesta que tienen ellos es Coviandes, que es el primer grupo, y está muy bien. Pero es cuando decimos, Coviandes está en capacidad y certificación de que usted puede atender una emergencia de gran magnitud cuando tenemos más de 3.500 vehículos rodando con materiales peligrosos. Ingeniero Rodríguez. Bueno, gracias, Edison. Precisamente de lo que relaciona Giovanni, hay un estudio que hizo Coviandes y el Ministerio en 2011, un estudio con una empresa española que buscaba internacionalizar la infraestructura que estaba instalada, es decir, llevar a normas internacionales estos túneles, específicamente hablando del túnel Buenavista y Vijagual. Esto surgió a raíz del problema y la petición que hacíamos nosotros por el tránsito de mercancías peligrosas por la mitad de Villavicencio, que es lo que está ocurriendo hoy en día, por el paso de la vía antigua. Los resultados de este estudio, esto fue en 2011, planteaban que dentro de las estrategias recomendadas estaba el paso de las mercancías peligrosas en hora valle. Eso lo decía el mismo estudio y se lo dijo a ellos. Allí es donde yo voy al tema de la voluntad política o de la voluntad de solución. En su momento, que teníamos tantos accidentes en la vía antigua, uno tras otro, cada semana, muertos, incendios, se les dijo y buscamos y el estudio estaba y existía la posibilidad, porque expertos se lo dijeron a Coviandes y se lo dijeron al ministerio, que era viable el uso del túnel con mercancías, con este tipo de mercancías en unas horas valle. Entonces, todo lo que se requiere hacer realmente es voluntad. O sea, hay estudios que lo demuestran, hay estudios que respaldan estas decisiones, simplemente es que ellos digan sí lo queremos hacer y sí queremos ser consecuentes con lo que está pasando en la región y con el desarrollo de este sector. Yo quiero añadir lo siguiente, Pipiral Villavicencio, la variante fue la consecuencia de la lucha por muchos años de los funcionarios del ministerio por la inestabilidad que hay en unos sectores que llamábamos los sitios críticos de ese sector, que está el hundimiento de la Colaborada, unos hundimientos que hay antes de llegar a Buenavista y el famoso derrumbe del Mirador. En el derrumbe del Mirador, a más de 20 años de trabajo y grandes inversiones, logramos estabilizar ese sector. Se estabilizó con una gran pantalla anclada, un túnel para sacar las aguas que estaban creando el derrumbe y se logró estabilizar eso. Yo hice una visita hace más o menos unos 6 meses y le advertí al director de la territorial del Invías que si no invertían platas para mantenimiento de esas obras, se puede regenerar otra vez el derrumbe y pueden colapsar las obras de estabilidad. Colapsando esas obras de estabilidad del mirador, entonces sí es obligatorio que Coviandes dé el tránsito por el túnel. ¿Por qué no se transita por el túnel de Buenavista? El túnel se terminó y, como dicen, salió un as bajo la manga que nadie lo conocía, que es la restricción para las cargas peligrosas por el ancho del túnel. El túnel, dentro del proceso de dimensionamiento, Ingetec desde el comienzo concibió 2 túneles. Entonces el túnel fue diseñado para ser de tránsito unidireccional. En el momento que transitan 2 vehículos, los vehículos llevan una masa de aire equivalente casi a 50 veces su tamaño, que puede empujar las motos, las bicicletas contra la pared, y por eso realmente no dejan pasar ni motos ni bicicletas. Y además de eso, como no tiene andén, entonces los operadores de los tractocamiones van o pisando la línea central o van invadiendo el otro carril. Entonces la posibilidad de accidentes es muy alto, y cualquier accidente con fuego en el túnel de Buenavista lo inhabilita por lo menos 4 meses, porque todas las instalaciones son externas. La instalación eléctrica, la instalación de teléfono, las instalaciones de agua, todo es externo. Entonces eso es extremadamente vulnerable, y por eso estos no han querido darlo al servicio para cargas peligrosas, que son el crudo de Castilla, el aceite de palma, la nafta, el ganado y otras cosas que en este momento se me escapan. Edison, ¿por qué estas cosas la empresa Coviandes no la ha expuesto a la comunidad? Por ejemplo,
Se habla todos los días acerca de que los motociclistas no pueden pasar por ese lugar, pero no han dicho por qué. Hasta ahora, algunos de nosotros, entre ellos yo, conozco esta situación. Nos quedan 3 minutos solamente, Edison Romero, para prácticamente en la parte final despedir este programa y que siguen los demás compañeros con la finalidad de llevar la información con otros personajes acerca de lo que constituye la situación en la vía Bogotá. Creo que tiene usted la razón, don Alcides. Aquí hay mucho material porque le llegue a la comunidad. Aquí yo creo que vale la pena empezar en una cosa. La presión que estamos ejerciendo ha permitido al menos que Coviandes empiece a entregar información gota a gota. Ya al menos sabemos que se han dado la tarea de responder, de anunciar 16.000 millones de pesos para el arreglo, yo no sé qué, si es un arreglo, pero al menos rompimos el silencio de una empresa que de la manera más arrogante y más y prepotente ha venido casi que a insultar a nuestros mandatarios, a insultar a nuestra asamblea y a insultarnos a los medios, presumiendo que son los dueños de la vía y que nosotros simplemente somos los pagaderos del peaje. Creo que este ejercicio que hemos propuesto hoy, que irá todo el día, pues empezará a destapar esas cartas que están detrás del 444, detrás de los anexos, detrás de tanto económico que está allí, porque lo que sí vemos es el negocio por encima del servicio, el negocio por encima del tiempo, del desarrollo de la región, y el negocio por encima de las vidas, que son innumerables las que se ha perdido en este trayecto vial y que desafortunadamente a hoy nadie da claridad ni siquiera de quién va a responder por los muertos del accidente cuando se cayó el pilón en Chirajara. Y aquí seguimos esperando respuestas, que alguien aparezca de una manera clara y contundente, como dice usted, Alcides, a darnos la cara a la comunidad y a este medio país. Antes de... Nos acabó el tiempo, escúcheme. Muchísimas gracias al doctor Castellanos. Mayor gusto. Igualmente al doctor Giovanni y también a nuestro buen amigo el doctor Rodríguez. No sé, Pablito, bien pueda despedir entonces el programa por ahora, porque continuaremos hasta las 6 de esta tarde en estas emisiones especiales con el fin de hacer que este pueblo ponga sus puntos de vista, despierte, no sea tan indiferente, no se mantenga marginado, no cruce los brazos, porque estamos en una situación de emergencia con esta desbaratada vía a la capital de la República. Pablito. Así es, Alcides, me resta pues despedir y agradecerle a los medios digitales que también están vinculados, por supuesto, a esta transmisión, www.elmeta.com, que es desde donde se origina la transmisión, a Decibeles, Yo Soy Llanero, Villavo al Revés, Millano TV, Noticias Ya, región 365.com, y las emisoras Exitosa Estéreo 107.8, WL Radio 91.8, Ondas del Manacasía 107.8, Marfil Estéreo 88.8 en la región del Ariari. Pues muchas gracias a todos los oyentes, a nuestros invitados y a nuestros compañeros en la mesa de trabajo. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.